¿Qué nos enseña este viaje? Muchas cosas. Primero, ese espíritu misionero que no se detiene ante nada, ni ante caminos dificultosos, fríos, calores, bandoleros, cansancio, viajes, conocer gente nueva. Ese espíritu de fervor evangélico, de predicar a Jesús. La capacidad de Pablo de adaptarse a cada público, de predicar a Dios entre gentiles, entre judíos, de intentar convencerlos a todos de su mensaje, de intentar que todos acojan la salvación. Damas y caballeros, hoy nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje por las agrestes y majestuosas tierras de Anatolia, que hace 2000 años era la provincia romana de Asia Menor y que hoy se llama Turquía. Nos vamos de viaje con Pablo y con Bernabé, el primer gran viaje misionero de San Pablo. Esta vez acompañado por Bernabé y por un joven Marcos. Así que hoy vamos a viajar con ellos y vamos a ver qué lugares recorrieron, qué hicieron, qué dificultades encontraron y qué logros consiguieron. Son los capítulos 13 y 14 de Hechos. Bien, pues empezamos con Pablo y Bernabé, nuestros dos amigos que, si recordáis, han vuelto de Jerusalén, a donde llevaron la colecta y donde presenciaron una persecución, la muerte de Santiago, Zebedeo, la prisión y la liberación de Pedro, de la última clase, ¿recordáis? Bueno, pues Saulo y Bernabé regresan a Antioquía y explican su experiencia en Jerusalén. Y claro, todo esto da mucho que hablar y que pensar a la comunidad de Antioquía, esa comunidad que ya explicamos que era tan dinámica, que era como una comunidad mixta, con judíos, con gentiles, donde había pues un aire de libertad y de profunda vocación misionera y evangelizadora. En el capítulo 13, al principio de todo, en tan solo unas frases muy breves, vamos a quedarnos un momentito aquí, el libro de los Hechos nos explica quiénes estaban en esa comunidad. Sabemos que era una comunidad mixta, pero además nos dice: había en la iglesia de Antioquía profetas y doctores. En otras Biblias dice profetas y maestros. ¿Quiénes eran estos profetas y doctores? Pues Lucas nos va a dar 5 nombres, que podríamos decir que eran los 5 líderes, personas destacadas de la comunidad. Profetas y doctores. Tenemos 3 profetas y 2 maestros o doctores. ¿Quiénes son los profetas? Hombres inspirados por Dios, que tienen una conexión muy especial con Dios y comunican, transmiten mensajes de Dios a la gente. Los profetas, los que tienen espíritu profético. El primero es Bernabé, José Bernabé, a quien ya conocemos por ser un hombre justo, conciliador, dialogante, sabio, bueno. Lucas siempre dice lleno del Espíritu Santo. Bernabé. Pero además están un tal Simón el Negro. ¿Por qué Simón el Negro? Pues porque seguramente era africano, como nuestro San Félix, africano. Quizás no era negro como los africanos del Senegal o de Guinea, pero a lo mejor pues era del norte de África, donde sabéis que la gente es muy morena, ¿no? Los antiguos moros. Pues este Simeón el Negro posiblemente era de las colonias romanas del norte de África, por tanto también un judío de la diáspora. Y después había otro profeta, Lucio de Cirene. Cirene, ¿recordáis al cireneo? Pues Cirene es otra ciudad muy importante, una ciudad romana en el norte de África. Está donde hoy es Libia. Aquí en el mapa, pues estaría por aquí, la ciudad de Cirene. Bien, Lucio de Cirene, Simón el Negro, Bernabé, profetas.
Y luego había un tal Menagén que nos dicen que es hermano de leche del tetrarca Herodes. ¿Qué es hermano de leche? Los latinos lo sabéis muy bien. Los hermanos de leche son dos niños que se han criado no con la misma madre, pero con la misma nodriza. Han mamado la misma leche, se han criado juntos. Bueno, pues este Menagén se había criado con el tetrarca Herodes. ¿Quién es el tetrarca Herodes? Herodes Antipas, el que hizo decapitar a Juan Bautista. Por tanto, este Menagén se había criado en una corte real. Era una persona de familia importante, seguramente. Un hombre de buena familia, que había crecido con el tetrarca Herodes, pero que luego circunstancias de la vida pues lo llevaron hasta Antioquía, donde vivía. Así que fijaros, una persona muy cercana al rey Herodes ahora está en la comunidad cristiana de Antioquía y es un maestro. ¿Y el otro maestro quién es? Saulo de Tarso. ¿Qué diferencia hay entre profetas y maestros? Profeta, hombre inspirado por Dios que transmite un mensaje divino. Maestro, una persona con capacidad para enseñar, una persona que habla bien, que enseña bien, que se comunica, que conecta. Pues Saulo, que ya hemos visto que era muy buen orador, era un maestro, igual que Menagén. Fijaros qué personas más diferentes. Un africano, otro de Cirene, dos africanos en realidad, Saulo de Tarso, de Asia Menor, Bernabé, que era de Chipre, de la isla de Chipre, que está aquí, y luego tenemos a este Menagén, que era de Israel. Bueno, pues esta variedad de profetas y maestros nos demuestra lo variada que era la comunidad de Antioquía. Bueno, ¿y qué hacen los antioquenos cuando llegan Saulo y Bernabé de Jerusalén? Pues, ¿y qué tenemos que hacer ahora en vistas a lo que ha pasado en Jerusalén? Que han empezado a perseguir a los nuestros y que Pedro se ha ido de Jerusalén, se ha marchado a predicar a Jesús por el ancho mundo. ¿Y nosotros ahora, como comunidad, qué tenemos que hacer? ¿Qué hacer? ¿Y qué hacen? Pues deciden rezar. Se unen a rezar. Y dice, después de ayunar y a orar, pues toman una decisión. Rezan juntos y mientras están orando, el Espíritu Santo viene. ¿Y qué les dice el Espíritu Santo? Les dice, dejaros de ayunar y de rezar, manos a la obra. Separadme aparte para mí a Saulo y a Bernabé, que les tengo que encomendar una misión. ¿Qué misión es esta? Lo sabremos a su debido tiempo. Pero de momento el Espíritu Santo ha dicho, cogedme a estos dos, Saulo y Bernabé, que ya sabemos que son el equipo A, dos cracks, un equipo apostólico de primera, dice, y los vais a enviar en misión. Y la comunidad dice, sí, el Espíritu ha hablado. Entonces, ¿qué hacen? Les imponen las manos, un gesto que es de bendición y a la vez como de consagración, porque el Espíritu lo ha pedido, son para mí y yo los envío. Pues esa imposición de manos, con el andar del tiempo, se convertiría pues, en lo que recibís los confirmandos cuando os confirmáis, o en la imposición de manos que se hace a los sacerdotes cuando se les ordena. De alguna manera, Saulo y Bernabé son consagrados por la comunidad, pero porque el Espíritu Santo lo ha indicado así. La comunidad de Antioquía, ¿qué creéis? ¿Que los dejó marchar con muchas ganas, con mucha alegría? ¡Ay! Vamos a perder a nuestros dos hermanos más queridos, a nuestros líderes. Pues con un poco de pena los debía dejar marchar. Pero dice el libro de los Hechos, los despidieron. Y en el texto original, que lo estoy leyendo estos días, la palabra griega viene a decir, es un verbo que viene a decir como que los soltaron como dos palomas mensajeras, los dejaron marchar, los echaron, casi. Sí, los tenían que soltar. Y Saulo y Bernabé emprenden el camino. No van solos. ¿A quién se llevan con ellos? Pues se llevan a un joven que los ha acompañado desde Jerusalén, sobrino de Bernabé, Juan Marcos. Este Juan Marcos, que sabemos que era hijo de aquella señora María, en cuya casa se reunían a rezar y rezaron por Pedro, a donde fue Pedro después de liberado.
Por tanto, Marcos es de una familia de creyentes muy importante de Jerusalén y además emparentado con Bernabé. Bueno, pues Saulo, Bernabé y Juan Marcos se van. ¿A dónde van? Pues desde Antioquía, que está cerquita del mar, en Siria, van a Seleucia, ciudad que es puerto de mar, y desde allí se embarcan. Se van a la isla de Chipre, la patria de Bernabé. Los biblistas nos dicen, podrían haber ido a empezar su misión por tierra, por caminos de tierra, siguiendo los valles, los ríos, la costa. ¿Por qué se embarcan? ¿Por qué van a Chipre? Quizás el Espíritu les ha inspirado que vayan allá. Bien, este embarcarse y tomar el mar tiene una simbología bíblica importante. Ya sabéis que el mar en la Biblia es símbolo ¿de qué? De peligro, de muerte. El mar es un riesgo siempre, pero el mar en la antigüedad, el Mediterráneo, también era una autopista, era un camino, era un lugar de comunicación. El mar es riesgo y es oportunidad, es peligro y es comunicación. Y para los judíos, ¿qué es el mar en la cultura bíblica? Es un lugar que hay que cruzar para iniciar un camino nuevo. El paso del Mar Rojo, el cruce del Jordán, cruzar las aguas, es un camino de iniciación hacia algo nuevo, es un camino de misión. Así que, embarcándose hacia Chipre, su primera navegación, Saulo y Bernabé, con Marcos, emprenden su éxodo, por decir así. Salen de su comunidad, donde están tan a gusto, y salen a la aventura, enviados en misión. Y su primera parada es en Chipre, un lugar que está en el mar, pero que ya es conocido. Patria de Bernabé, como hemos dicho. Y el primer lugar a donde van de Chipre es la ciudad de Salamina, puerto de mar, una ciudad muy importante, donde había comunidad judía. ¿Y qué hacen Saulo y Bernabé? ¿Tienen una misión? Bueno, pues lo primero que hacen es irse a la sinagoga de los judíos. Y van allá y anuncian el Evangelio y la buena noticia de Jesús. Y después van recorriendo diferentes ciudades de Chipre, seguramente los lugares que Bernabé conocía, y parece que todo les va muy bien en Chipre. La gente los conoce, los acoge. Sabemos que además de Bernabé había otros chipriotas que eran creyentes en Jesús, en Jerusalén, que cuando hubo la persecución de Esteban marcharon y volvieron. De manera que parece que en Chipre las cosas les están saliendo muy bien y son muy fáciles. ¿Pero qué está pasando? Dice el libro de los Hechos, van a las sinagogas de los judíos. ¿Y era esta la misión a la que estaban llamados? ¿No había dicho Jesús que tenían que ir también a los gentiles? ¿Están haciendo lo que tienen que hacer Saulo y Bernabé? Bien, el caso es que van cruzando la isla hasta llegar a la ciudad de Pafos, que está en el otro lado de la isla. Esta ciudad era la más importante de Chipre. Pafos era una ciudad donde había teatro y circo romano, donde vivía el procónsul romano, el administrador de la isla, también formaba parte del Imperio Romano, y en Pafos desde muy antiguo había un gran templo dedicado a la diosa Afrodita, la diosa del amor. Era el culto de la ciudad de Pafos. Se decía que Afrodita había salido del mar en Pafos y todos los ciudadanos de esta ciudad pues eran muy creyentes en esta diosa, ¿no? Es una ciudad donde ya el ambiente es más pagano. ¿Y qué ocurre? Que en esta ciudad el procónsul romano es un señor llamado Sergio Paulo. Quedaros con el nombre, Sergio Paulo. ¿Quién es Sergio Paulo? Nos dice Lucas que era un hombre inteligente, prudente. Hay un historiador romano, Plinio, que nos habla de Sergio Paulo también. Y nos dice, era un hombre muy inquieto. Le interesaba la filosofía, las ciencias naturales, la cultura, y tenía en su palacio, en su corte, a una serie de intelectuales y personajes con los que él tenía grandes conversaciones intelectuales. Y entre ellos también había un personaje llamado Simón Elimas Bar Jesús, un judío. Y nos dice el libro de los Hechos que era un judío mago y falso profeta. ¿Por qué dice esto de falso profeta? Vamos a ver.
puede uno pensar, este tío, este Simón Elimas, era un farsante, un mago, ¿Pero creéis que un hombre culto como Sergio Paulo iba a rodearse de cualquiera? No. Posiblemente este Bar Jesús tenía conocimientos esotéricos. En la religión judía había ramas del judaísmo que profundizaban en la magia. Y esto era una tradición antigua del judaísmo, no todos, pero había una rama del judaísmo que simpatizaba con la magia. Y después, pues bueno, ya sabéis que los judíos estaban relacionados con gentes de todo el Oriente, y en Oriente había muchas tradiciones mágicas y esotéricas. Es posible que este Elimas, el mago, Bar Jesús, curioso el apellido, el sobrenombre, pues posiblemente él tenía conocimientos místicos y esotéricos y orientales que le interesaban al gobernador romano. El nombre de Bar Jesús. Bar Jesús quiere decir el hijo de Jesús. ¿Por qué se llama así? Su padre se llamaba Jesús, era un judío que se llamaba Jesús. Algunos biblistas dicen que quizás este hombre también creía en Jesús, pero enseñaba la doctrina de Jesús a su manera, mezclándola con otras cosas, como a veces hacen algunos grupos de cristianos que creen en Jesús y creen en la magia y lo mezclan todo un poquito, ¿no? Puede ser, en la época romana estas cosas eran muy frecuentes. Bueno, Sergio Paulo, el procónsul, ha oído hablar de Saulo y Bernabé, sabe que hay dos judíos que están predicando por toda la isla y que todo el mundo les escucha. Dice, me interesa, llamadlos, que quiero escucharles. Y Saulo y Bernabé se presentan. ¿A qué nos recuerda esto? Que un romano importante llama a unos apóstoles. ¿Recordáis Pedro en Cesarea? Cornelio, el romano, el centurión. Cornelio llamó a Pedro y Pedro fue porque lo llamaban. Cornelio tenía inquietud por saber de Jesús. Pues ahora encontramos un episodio parecido. Sergio Paulo tiene inquietud en oír a Pedro, a Saulo y a Bernabé. Y Saulo y Bernabé van y se presentan ante él. ¿Y qué ocurre? Que aquí es Saulo el que toma la iniciativa y empieza a hablar. Y como es tan elocuente y se expresa tan bien, pues Sergio Paulo lo escucha con mucho interés. Hasta que al final el mago Bar Jesús interviene y dice, oye, espera, porque esto que te están diciendo, vamos, que lo quiere, de alguna manera quiere apartarlo de lo que le están diciendo Saulo y Bernabé. Y entonces Saulo, lleno de coraje, se enfrenta a este mago. Se enfrenta y lo interpela y le dice, hombre lleno de fraude y de maldad, calla, eres un hijo del diablo y ahora, por querer torcer los caminos del Señor, ciego te quedarás. Y ciego se queda ciego. Ceguera. Claro, ante esto, el gobernador, el procónsul romano queda impresionado, impactado, y entiende que realmente lo que dice Saulo es verdad por el poder de su gesto. ¿A qué nos recuerda la ceguera de este Bar Jesús? ¿Quién se quedó ciego? Pablo. Pablo, cuando iba camino de Damasco, empecinado en perseguir a los cristianos, se quedó ciego. Este Pablo que se quedó ciego y recuperó la visión, ahora tiene el poder para dejar ciego a un hombre que quizás quiere desviar de su camino a los seguidores de Jesús y quiere apartar incluso de su camino al mismo Saulo y al mismo Bernabé. Esa ceguera es una ceguera espiritual, la incapacidad para ver la voluntad de Dios. Ahora, hay biblistas que dicen, este episodio de este mago que se enfrenta con Saulo y Saulo con tanta energía lo reprende, es como una copia de lo que pasó con Pedro. ¿Os acordáis de Pedro en Samaria con otro mago que también se llamaba Simón? El mago aquel, Simón, que Pedro lo maldijo y lo descubrió porque ese mago también era un estafador, quería pagar dinero para obtener poderes espirituales. Y Pedro también lo desenmascaró y lo maldijo. Lo que pasa es que Pedro no lo dejó ciego, no le hizo daño, simplemente lo maldijo y le dijo, que Dios tenga misericordia de ti. Saulo es más agresivo. Saulo le dice, ciego te quedas y ahí te quedas. No sabemos qué pasó con este Simón. Suponemos que quizás con el paso de los días recuperó la visión. Pero lo que sí sabemos
es que el procónsul romano queda tan impactado que abraza la fe. Tenemos a un nuevo pagano, gentil, una autoridad romana que parece que se convierte. No nos dice el libro de los Hechos si se bautiza, no nos dice si el Espíritu Santo baja, ahí no lo sabemos, pero ya hay una puerta abierta al mundo gentil. Esto es importante porque Saulo y Bernabé hasta ahora solo han estado yendo a las sinagogas de los judíos y ahora han tenido una experiencia con un gentil importante. Bien, Saulo, Bernabé y Marcos se embarcan de nuevo después de estar en Pafos y se van a tierra firme, van al puerto de Pergue, que está en la provincia de Panfilia, en Asia Menor, pero no se quedan en el puerto, en la ciudad portuaria, que podían quedarse allí. No, deciden emprender el camino tierra adentro, hacia las tierras de Galacia. ¿Por qué? Territorio adentro, el interior de Turquía es muy montañoso, zona de montañas, de estepas, de veranos tórridos, de inviernos gélidos, montañas altísimas con nieve, caminos pues de cabras, la verdad, tierras de pastores, de gentes muy salvajes. Todos esos territorios, ¿cómo lo hicieron los romanos para conquistarlos? Pues bueno, con las legiones y después en todas las ciudades importantes los romanos establecieron una colonia. Tenían un gobernador romano, tenían unos funcionarios romanos para cobrar impuestos y había una colonia de veteranos de las legiones romanas, veteranos legionarios, que Roma les daba tierras para hacerse una casa, para tener allí su modo de vida, y así se romanizaba todo el territorio. Colonias de veteranos, puestos de funcionarios y las legiones y las pistas que recorrían todo el país. Bueno, allá donde iban los romanos, claro, donde va una colonia de romanos y donde hay pastores y gente de la tierra, pues quienes van también detrás de los soldados, los mercaderes, los comerciantes y los artesanos. ¿Y quiénes eran grandes comerciantes y artesanos? Los judíos. Allí donde había colonia romana, casi siempre había una comunidad de judíos y tenían su sinagoga y tenían allá sus negocios, sus talleres, y en el interior de Turquía, que era tierra de pastoreo, de cabras, ovejas y vacas, pues había muchos tejedores que tejían lana y muchas personas que fabricaban tejidos. ¿Y de dónde venía Pablo? De una familia de tejedores. Saulo de alguna manera va a ir a los de su gremio también. Van a ir de ciudad en ciudad buscando las comunidades judías y también las personas afines a su profesión. Bueno, pues en Perga desembarcan, abandonan el mar y deciden emprender camino tierra adentro. Pero ¿qué ocurre en Pergue? Pues que Marcos, el joven Marcos, los deja. Se va. Lucas no explica por qué. Uno de los misterios. Es muy discreto Lucas a veces. Pero el joven Marcos decide volver, coge un barco y regresa a Jerusalén. Los deja. ¿Por qué? Bueno, aquí ha habido explicaciones de todo tipo. Una explicación. ¿Por qué creéis que Marcos abandona casi al principio de la misión? Pues hay quienes dicen que Marcos era joven y ante la perspectiva de un viaje tierra adentro por territorio desconocido, tan inhóspito, se asustó, se echó para atrás. Quizás le dio miedo que fueran a tierras de gentiles y paganos, porque él venía de Jerusalén, una comunidad muy judía, donde bueno, pues la tradición y la fe estaba todo muy bien consolidado. Esta es una explicación. Era joven, inexperto, tuvo miedo, le asustó. Además, pues Marcos era sobrino de Bernabé, pero ¿qué vemos? Que después de Chipre, quien toma el liderazgo del grupo es Pablo más que Bernabé. Después de la experiencia con el mago y con el procónsul Sergio Paulo, ya no es Bernabé el líder, es más Pablo. Y además a partir de aquí, Lucas lo empieza a llamar Pablo, no Saulo. Pablo, ¿por qué? ¿Por Sergio Paulo quizás? ¿O porque Pablo dice, yo ahora me voy al mundo gentil, adopto mi nombre romano, que es como más internacional, dejo atrás mi nombre judío? Pues a lo mejor Marcos se asustó un poco y se echó para atrás. Esta es una explicación más psicológica. Pero hay otra explicación. Marcos no era un niño, era un chico que había vivido
pues toda la experiencia de Jerusalén, de Esteban, de Santiago, de la liberación de Pedro. Venía de una comunidad de judíos helenistas abierta. Marcos sabía muy claramente que la misión era ir a todo el mundo, no quedarse en el mundo judío. Quizás Marcos, al revés, más que miedo, sintió decepción. ¿Por qué? Porque pensaba, mi tío Bernabé y Saulo pues irán a los gentiles a predicar a Jesús. ¿Y qué hacen? Pues van de sinagoga en sinagoga. Esto no era. Están yendo a los judíos. Yo esperaba otra cosa. Quizás Marcos los abandona porque ve que no están haciendo lo que en principio tenían que hacer. ¿Qué pensáis? Ahí queda la cuestión abierta. El caso es que Marcos se irá, y esto traerá cola y lo veremos más adelante. Bernabé y Pablo, ahora lo vamos a llamar Pablo, siguen adelante y emprenden un camino entre montañas, valles, desfiladeros, camino de cabreros, camino frecuentado por bandoleros. Se supone que iban a pie, porque cabalgadura era cara. Y bueno, pues emprenden este largo camino hasta la ciudad de Antioquía de Pisidia, no sé por qué he puesto la A ahí abajo, que está aquí en medio del puerto aquí. Esto en kilómetros son unos 150 kilómetros a pie, por camino de montaña son unos cuantos días de viaje. Y en esa zona, dicen, las nieves en las montañas no se fundían hasta el mes de junio, fríos de noche y de día pues mucho sol y mucho calor. Pero la Antioquía de Pisidias está en una zona de más llanuras, donde hay unos lagos maravillosos, que hoy día son lugares turísticos. Y es una zona pues más rica. Bueno, Saulo, Pablo y Bernabé llegan a Antioquía de Pisidia. ¿Y qué nos dice el libro de los Hechos? Pues que, ¿qué es lo que hacen? Lo primero que hacen, ir a buscar la comunidad judía, y el día del sábado se van ¿a dónde? A la sinagoga. Van a la sinagoga. Y en nuestras Biblias esto no se dice así, pero en el Códice Beza, Lucas precisa, fueron a nuestra sinagoga, a la nuestra. ¿Por qué dice la nuestra? ¿La nuestra de quién? Si es Lucas el que escribe, se refiere a la de Lucas. Por eso, los biblistas que están estudiando este códice dicen, Lucas debía ser de Antioquía de Pisidia. Y quizás Lucas conoció a Pablo y a Bernabé entonces, cuando vino a su sinagoga. Bueno, el caso es que Lucas y Bernabé Pablo y Bernabé van a la sinagoga, y ¿qué se hacía en la sinagoga? Se leían las escrituras y después se invitaba a alguien a hablar. Bueno, vienen estos dos invitados de tan lejos, de Chipre, de Antioquía. Pablo es un maestro de la ley, lo invitan a hablar. Y Pablo habla y suelta un gran discurso, un discurso que marca historia. No sé si lo habéis leído en el capítulo 13. Este discurso es un modelo de discurso para mover a la gente y persuadirla. ¿Sabéis que hoy muchos expertos en marketing estudian a San Pablo? ¿Lo sabíais? Hay grandes gurús del marketing, sobre todo en América, que es un país más religioso, que tienen a Pablo como modelo y dicen, es que Pablo cuando predicaba era un genio del marketing. ¿Por qué? Porque sabía vender una idea y convencer a la gente. Y efectivamente este discurso de Pablo es de manual. Y os voy a explicar por qué. No porque les vendiera la moto, porque en realidad Pablo les quería convencer de algo muy importante. Pero mirad, Pablo empieza, este discurso tiene 4 partes muy claras. La primera, les cuenta una historia en la que todos se sienten implicados. La segunda parte, tenemos un problema muy gordo. Tercera parte, os voy a dar una solución para el problema. Tenemos un problema y tenemos una solución. Consecuencia, pues si tenemos un problema y tenemos una solución, tenemos que hacer algo, hay que actuar, llamada a la acción. Hay que responder de alguna manera. ¿Qué historia les cuenta Pablo a los judíos de Antioquía de Pisidia? Una historia que todos conocen muy bien, pero que a todos les gusta recordarla. La historia de Israel, una historia de salvación.
Israel como el pueblo rescatado por Dios. Desde Abraham, los patriarcas, Moisés, el Éxodo, liberación de Egipto y después los jueces, el rey David. ¿Recordáis quién explicó una historia así ante todos los judíos reunidos en el Sanedrín? Esteban. Esteban habló de la historia de la salvación. Pero Saulo hace algo diferente a Esteban. Esteban fue muy crítico. Fue crítico con los patriarcas, fue crítico con los reyes, fue muy crítico con el pueblo de Israel. En cambio, alabó a los profetas. Pablo es más positivo. Pablo ve la historia como la historia de un pueblo querido, preferido, elegido por Dios, y cómo Dios se ha portado tan bien con este pueblo que siempre lo ha amado y lo ha protegido. Somos los predilectos de Dios, les viene a decir, y los que le escuchan, sí, es así. Pablo además habla del rey David, y habla muy bien de David. ¿Y por qué insiste tanto en David? Porque después de hablar de David, va a hablar de un descendiente de David. ¿Quién es? Jesús de Nazaret, del linaje de David. Después de explicar la historia de Israel, Pablo les va a explicar la historia de Jesús. ¿Y cómo presenta a Jesús Pablo? Jesús es descendiente de David. Todas las promesas que Dios le hizo a David, tu linaje será eterno, te voy a bendecir, no conocerás la muerte. Todo esto está en el Antiguo Testamento, en los Salmos y en los profetas. Pues dice Pablo, todo esto se cumple en Jesús. Pero ¿qué ocurre con Jesús de Nazaret? Que resulta que las autoridades judías lo persiguen, lo condenan a muerte, lo entregan a los romanos y lo matan. ¿Qué clase de Mesías es este? Pablo dice, no os equivoquéis, claro que es el Mesías, porque ¿qué decían las profecías del Mesías? Sufrirá, será despreciado, rechazado, condenado, entregado a los extranjeros. ¿Y morirá? Sí, Jesús murió en la cruz. ¿Pero qué pasó al tercer día? Jesús ha resucitado, Dios lo ha resucitado, está vivo, lo ha rescatado de la muerte, con lo cual la historia de Jesús demuestra que Él es el verdadero enviado. Él es el Mesías. ¿Qué problema tenemos, amigos míos? Pues que nuestro pueblo, el pueblo salvado por Dios, ha recibido la salvación con Jesús. Pero hemos rechazado al Mesías. Esto no puede ser. Tenemos que acogerlo porque en Él está nuestra salvación. ¿En qué confiábamos los judíos de antes siempre? Y aquí es donde Pablo entra en terreno peligroso. Nosotros creíamos que la ley nos salvaba, cumplir los mandamientos de la ley. Y no nos salva la ley, nos salva Cristo, nos salva Jesús. Y ahora, hermanos, ¿qué hemos de hacer? Llamada a la acción. ¿Qué hemos de hacer? Pablo acaba su discurso y se produce un gran silencio. ¿Qué quiere decir ese gran silencio? ¿Están de acuerdo? ¿No han entendido nada? ¿Están en contra? ¿O se lo están pensando muy mucho? Porque en esa sinagoga hay judíos, hay prosélitos, simpatizantes de los judíos, de Antioquía, de aquella región. No saben qué responder. Pablo y Bernabé muy discretamente salen de la sinagoga, los que están dentro se quedan discutiendo y unos cuantos los llaman y les dicen, volved la semana que viene, que queremos oír más, queremos saber más. ¿Qué pasa durante esos 7 días, esa semana? Pues que muchos habitantes de Antioquía, sobre todo los prosélitos, los que no eran judíos, dicen, si es verdad lo que nos ha dicho Pablo, la salvación es para todos, no necesitamos cumplir la ley, no necesitamos circuncidarnos, no necesitamos acatar todas las normas de los judíos, Jesús nos salva a todos. ¡Qué alegría! Esto es estupendo. Y durante esa semana, muy posiblemente, Pablo y Bernabé estuvieron hablando, ¿dónde? En las casas, en los grupos de gente que los iban a ver. Quizás Lucas, que estaba entre ellos, entre los que escuchaban, los acogió en su casa
y los escuchó e invitó a mucha más gente. El caso es que durante aquella semana la voz corrió por toda la ciudad. Al sábado siguiente, en la sinagoga no cabía ni una aguja, estaba repleta, había tanta gente que hasta había gente afuera. Y a lo mejor es probable que Pablo y Bernabé ni siquiera entraran en la sinagoga, sino que hablaran fuera, para todo el gentío que se había congregado. Y empiezan a hablarles de Jesús. Y Pablo les recuerda, no es la ley la que nos salva, es Jesús, la fe en Jesús. Hemos rechazado al Mesías, Jesús nos abre una puerta, nos da la mano, nos da la salvación, basta confiar en Él, basta creer en Él y seguir sus pasos. Los prosélitos y los gentiles dicen, estupendo, esto nos gusta, creemos en Jesús, ¿qué más hemos de hacer? Pero los judíos se enfadan mucho. Y se divide, la ciudad se divide. División, ¿qué había dicho Jesús? Ay, no he venido a traer la paz sino la espada. No he venido a traer la concordia sino la división. No porque Jesús quiera que la gente se pelee, se divida, pero es que creer en Jesús pide una decisión. Si creo en Jesús, tengo que rechazar otras cosas. Entonces, bueno, pues se produce una división y un conflicto muy grande. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando ven este panorama, Pablo y Bernabé dicen, aquí tenemos que tomar una decisión. ¿Y qué dicen? Dicen algo muy importante. Está en el versículo 46. Pablo y Bernabé dijeron con toda franqueza, con todo coraje, era necesario que la palabra de Dios primero fuera anunciada a vosotros, los judíos, pero como la rechazáis, como os consideráis indignos de la vida eterna, pues ¿sabéis qué? Que nos vamos a los gentiles, que ellos nos escuchan, ellos nos acogerán. Aquí se produce una primera ruptura y una primera separación. Es cuando Pablo empieza a ver, y Bernabé, que no tienen mucha cosa que hacer con los judíos, tienen que ir a los gentiles. La misma circunstancia los ha llevado. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que así sucede, no vuelven a la sinagoga, se quedan un tiempo más en Antioquía y a partir de entonces van a predicar y van a evangelizar entre los gentiles. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que como están haciendo lo que tienen que hacer, su trabajo va a dar mucho fruto. Los gentiles los van a acoger, se van a convertir, se va a formar una comunidad sólida. En Antioquía ocurre alguna cosa más. Aparte de conocer posiblemente a Lucas, esto no lo explica el libro de los Hechos, pero lo sabemos por las cartas de Pablo. Las zonas del interior de Turquía, de Anatolia, aparte de ser montañosas y muy agrestes, pues tenían lagos, y en los lagos había pues zonas pantanosas. Y sabéis que en las zonas pantanosas, sobre todo en la antigüedad, había muchos mosquitos y enfermedades. ¿Cuál es la típica enfermedad de los pantanos? Una enfermedad que hoy en Europa no existe, pero que en África y en los países del tercer mundo es la enfermedad que mata más gente. La malaria. La malaria era una peste que azotaba todas esas zonas. Bueno, pues Pablo se puso enfermo de malaria. Lo sabemos por sus cartas. Y en Antioquía, pues estuvo enfermo. Estuvo predicando, estuvo valiente, pero también tuvo que guardar cama. ¿Y qué ocurría en la antigüedad con los enfermos? Pues que la gente a los enfermos y a los apestados los marginaba un poco. Pero los gentiles de Antioquía que se convirtieron a la fe cristiana fueron acogedores con Pablo. Lo cuidaron, no se apartaron de él. Y Pablo, aún en la cama, seguía evangelizando, seguía predicando, no se cansaba. Soy un maestro enfermo, pero sigo enseñando. Fue un testimonio muy hermoso. Y para Pablo fue muy hermoso que toda esta gente pues no lo trataran como un apestado, sino que lo cuidaran, lo atendieran con cariño y se preocuparan por él. Bueno, pues estuvieron tiempo en Antioquía, quizás un año. Lucas nunca dice exactamente cuánto tiempo, pero cuando Lucas dice que pasaron tiempo, pudo ser un año. Hasta que a la primavera siguiente decidieron continuar el viaje. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque los echaban de la ciudad. Resulta que la palabra de Jesús se había ido extendiendo, los judíos estaban muy enfadados y al final
pues los judíos incitaron a las autoridades. ¿Y cómo lo hicieron? Pues confabulándose con las señoras, las damas principales de la ciudad. ¿Qué pasa? Que empezaron a hablar mal de Pablo y de Bernabé a las damas, que estos dos son unos farsantes, que apartan a los judíos de la verdadera fe, que están predicando cosas que no son verdad, que no sé qué. Bueno, pues algunas señoras se dejaron convencer. ¿Y qué pasa? Que si las señoras se ponen en contra, las señoras van a dar la tabarra a sus maridos, los principales de la ciudad. Y los principales de la ciudad, para que sus señoras callen y estén tranquilas, dicen: se acabaron los escándalos, se acabaron los problemas, se acabaron las habladurías. Fuera, largaos, os echamos de la ciudad. Si no, tenéis ahí a los judíos con piedras listos para apedrearos. Y con pena, Pablo y Bernabé se van de Antioquía y se sacuden el polvo de las sandalias. ¿Pero qué dejan en Antioquía? Una comunidad. Y dice Lucas, los discípulos, o sea, los de la comunidad, quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hay una comunidad firme, sólida, alegre. Han echado a sus profetas y a su maestro Pablo. Es igual, ellos están llenos del Espíritu Santo y continúan con alegría. Las persecuciones no los espantan. Bien, Pablo y Bernabé continúan y van hacia otra ciudad en el interior de Asia Menor. Y van a otra región, ya no están en Galacia, van hacia Iconio, que está cerca de Licaonia. Iconio. La ciudad de Iconio era otra ciudad importante, también colonia romana. Era una ciudad grande, donde también había pues, artesanos judíos y comunidad judía. Bien, ¿qué hacen en Iconio? Adivinad qué es lo primero que hacen. ¿Van a dónde? A la sinagoga, claro, van a la sinagoga. Buscan un lugar donde alojarse y van al lugar conocido. Pobre Pablo y pobre Bernabé, ¿dónde van a ir? Pues con los suyos, con su gente. Y van a la sinagoga. Y en Iconio, como es una ciudad que ya está muy hacia el interior del país, pues hay judíos, hay prosélitos, hay de todo. En Iconio se nos dice que creen en ellos, tanto judíos como griegos o gentiles, abrazan la fe, los escuchan. ¿Y qué ocurre en Iconio? Pero claro, los judíos que no creen también se ponen en contra de ellos. Entonces, Lucas es muy breve en el libro de los Hechos, pero a pesar de que los judíos se ponen en contra de Pablo y Bernabé, dice, con todo, moraron allí bastante tiempo, hablando con toda libertad sobre el Señor, el cual los confirmaba con palabras y obras. Se obraban milagros y portentos. En Antioquía no solo predican, sino que además curan enfermos, expulsan demonios, hacen milagros. Saulo y Bernabé están haciendo como hacía Jesús, palabra y obra. Y están bastante tiempo en Iconio. Esto quiere decir que los que creen en Iconio los arropan, los cuidan, los protegen, están con ellos. Os voy a explicar una cosa curiosa e interesante. Esto no está en el libro de los Hechos, no lo vais a encontrar. Esto es tradición de la Iglesia. Hay un evangelio, un relato apócrifo muy antiguo del siglo II y luego los padres de la Iglesia recogen la historia. Y Pablo habla un poquito de ello en sus cartas. Bien, ¿qué ocurre en Iconio? En Iconio los recibe un señor en su casa, que los acoge, un tal Onesíforo, que saldrá más veces. Bien, pues este hombre, en la casa vecina de este hombre que acoge a Pablo y a Bernabé, vivía una familia que tenían una hija joven llamada Tecla. La historia de Tecla. Tecla era una chica muy inquieta, muy espiritual. Estaba prometida a un muchacho y se iba a casar, pero antes de casarse, una tarde, pues estaba en su casa, se asomó a la ventana y oyó que había mucha gente en la casa de los vecinos y escuchó la predicación de Pablo y quedó embelesada. Le atrajo tanto que dijo, ¿qué es esto que oigo? Y cada día Tecla se asomaba a la ventana para escuchar la predicación de Pablo en casa vecina.
Bueno, hasta que al final tomó una decisión y pensó, yo quiero seguir a Jesús, no me quiero casar, quiero hacer como Bernabé, como Pablo, quiero dedicar mi vida a Jesús y al Evangelio y hacer buenas obras. Quiero ser célibe y quiero seguir a Jesús. Bueno, cuando lo comunicó a su familia, ¿qué pensáis que pasó? La que se armó. Los padres echan el grito en el cielo, ¿pero qué dices? ¿Pero que estás loca? ¿Que estos judíos te han comido el tarro, te han sorbido el seso, te han llenado de ideas? No puede ser. El novio y la familia del novio, indignadísimos, enfadados. Bueno, se armó un revuelo con todo el caso de Tecla. Tanto es así que, de nuevo, pues la familia de Tecla recurrió a las autoridades y fueron corriendo la voz por toda la ciudad. Estos judíos predican una religión que no es ni judía ni romana. Es una religión que va en contra de la religión romana. Es una religión que va en contra de los judíos, porque dicen que la ley no, y hablan de un tal Cristo resucitado. ¿Pero qué es eso? Eso es una superchería. Y han encandilado a nuestra hija Tecla y la han enredado y son unos farsantes. Bueno, pues posiblemente por todo el caso de Tecla vuelve a haber jaleo en Iconio y Pablo y Bernabé tienen que marchar también, huyendo, los pies en polvorosa. ¿Qué ocurre con Tecla? Bueno, la tradición dice que Tecla continuó fiel a su fe, no se casó y años más tarde murió mártir. ¿Qué hay de cierto en esto? No se sabe, pero seguramente Tecla fue una cristiana muy fiel, muy fan, muy entusiasta de Pablo, colaboradora de él. ¿Por qué? Porque hay una cueva en la ciudad de Éfeso que se llama la cueva de Pablo y Tecla. Y en esa cueva, que es como una especie de santuario, hay unas pinturas muy antiguas del siglo V o VI que representan a Pablo y a Tecla con sus aureolas de santos. Así que hay algo de verdad en esta historia de Tecla, pero de nuevo Pablo y Bernabé son perseguidos y tienen que marchar de Iconio. Esta Santa Tecla, sus reliquias fueron rondando por Europa y alguien llevó unas reliquias de Santa Tecla a la ciudad de Tarragona. Por eso hoy Santa Tecla es la patrona de Tarragona, no porque naciera en Tarragona, sino porque alguien trajo sus reliquias. Tecla es de Iconio, de Asia Menor, igual que Pablo, que era de Tarso. Pero bueno, Tarragona es una ciudad que tiene mucha devoción a Tecla y a San Pablo. Hay quienes dicen que Pablo llegó hasta Tarragona. Bien, salimos de Iconio. ¿Y de Iconio a dónde se van? Huyendo, porque los persiguen. Pues tienen que marchar a otra ciudad que es Listra. ¿Qué pasa en Listra? ¡Ay, que se nos va el tiempo! ¿Seguimos? ¿Sí? Bueno, pues en Listra, ¿qué sucede en Listra? En Listra se mueren de éxito. Se mueren de éxito y al día siguiente un poco más y los matan. Les pasa de todo. Listra es una ciudad donde había un templo al dios Zeus, que era el rey de los dioses griegos. Listra, como toda la zona del interior de Turquía, las gentes de esa tierra eran muy religiosas, pero muy religiosas, de esa religiosidad tradicional mezclada con magia, supersticiones. Bueno, pues en Listra, templo de Zeus. Pablo y Bernabé van a Listra y ¿qué hacen? Pues sí, van a buscar comunidad de judíos que los acoja. Y van a parar a casa de una familia judía, que ahora os explicaré quiénes son. Bueno, pues un día se acercan al templo de Zeus. ¿Y qué hay en las puertas de todos los templos, como hoy a las puertas de las iglesias? Pobres que piden limosna. Pues en la puerta del templo de Zeus había un paralítico, un tullido. Y Pablo se acerca al tullido y le dice, en nombre del Señor Jesús, levántate y anda. ¿A qué os recuerda esto? Hemos leído una escena muy parecida en los Hechos. Pedro, en el templo de Jerusalén, curó a un tullido. Bueno, pues ahora Pablo hace lo mismo que hacía Jesús, levántate y anda. Y el tullido se levanta y anda y se pone a dar saltos de alegría. ¿Pero qué creéis? ¿Qué pasa? Pues que esta escena ha tenido testigos.
Ha tenido testigos. La gente de Listra ha visto la curación en vivo y en directo y quedan admirados y dicen, ¿pero quiénes son estos dos? ¿Quiénes son estos que hacen milagros? Y como son gente tan religiosa, tan supersticiosa, que creen en toda clase de dioses, dicen, son dos dioses que han bajado a la tierra. ¿Y qué dioses son? Bernabé, con su barba y sus rizos judíos, su porte tan sereno, tan digno. Bernabé es el dios Zeus vivo que ha bajado a la tierra. ¿Y Pablo quién es? Ese hombre que habla tan bien, que habla, que se expresa. Pues el mensajero de los dioses, el dios Hermes, que es gran orador. Y sí, Zeus y Hermes vivos han bajado a la tierra y la gente los adora y las mujeres tejen guirnaldas de flores y de hojas y se las quieren echar por encima como si fueran dioses. Y el sacerdote del templo lo avisan y dice, ¡oh, traedme un toro que lo sacrificamos delante de ellos! Fijaros, los quieren adorar como a dioses. Claro, Pablo y Bernabé, que son judíos, que son anti-idolatría total, quedan escandalizados. Dicen, no, ¿pero qué hacéis? No, estáis equivocados, no somos dioses, somos hombres como vosotros, somos humanos, no nos adoréis. ¿No veis que somos de carne y hueso? Esos dioses en los que creéis no existen. No existen esos dioses. Nosotros venimos en nombre del Dios verdadero. Y aquí Pablo empieza a hablar a los gentiles. No les puede hablar del Dios de Israel, pero ¿qué les dice? Mirad, el Dios verdadero es ese Dios que lo ha creado todo, el Dios que os envía la lluvia, las buenas cosechas, la fertilidad de la tierra, ese Dios que lo ha creado todo, que os da la fuerza, la vida, el Dios de la vida, el Dios de Jesús, el Dios que nosotros predicamos. Es en ese en quien tenéis que creer, es a Él a quien tenéis que adorar, a nosotros no, que somos siervos suyos, humanos como vosotros. ¿Cómo les costó mucho a Pablo y a Bernabé convencerles a la gente que no eran dioses? ¿Cómo no van a ser dioses si han curado a un enfermo? ¿Cómo no van a ser dioses? Claro, en esa mentalidad pagana no cabía lo que les estaban explicando. Bueno, a pesar de todo, los acabaron escuchando y también se quedaron un tiempo en Listra. ¿Dónde se quedaron en Listra? Pues bueno, Lucas tampoco lo explica, pero lo sabemos por las cartas de Pablo, más adelante. En Listra hay una familia que los acoge, una familia que está formada por una mujer judía, Loida, su hija Eunice. Su hija Eunice estaba casada con un pagano, posiblemente un griego o un romano, pero se quedó viuda muy joven con un niño. Este niño, se llamaba Timoteo. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Listra, Timoteo era un chico de unos 15 años, un adolescente reflexivo, inquieto, inteligente. Había sido criado por su madre y por su abuela en toda la tradición judía y las escrituras, pero como era hijo de un gentil, pues no estaba circuncidado. Era un chico que también conocía la cultura pagana, griega y romana. Bien, este Timoteo, aquí lo tenemos, quedó entusiasmado con Pablo y Bernabé y conectó con Pablo. Lo consideró casi como un padre. Lo escuchaba. ¿Y qué os imagináis? Un chico joven que acoge a los dos apóstoles en su casa. Pues les sirvió de guía. Los acompañaba a todas partes, les presentaba a las familias judías, los acompañó a otros pueblos de la región para que fueran a predicar a Jesús. Se convirtió en su gran ayudante y guía de la región. Timoteo sería un gran colaborador de Pablo y con el andar de los años hasta sería obispo. Pablo tiene 2 cartas dirigidas a Timoteo y en ellas habla mucho de esos tiempos, habla de su madre, de su abuela, de sus aventuras y desventuras por Galacia y por Asia Menor. Y bueno, pues esta familia buena de Loida, Eunice y Timoteo que acoge a Pablo, pues lo marcaron mucho. Fueron esa gente buena que acoge a los apóstoles en su casa, los grandes colaboradores del Evangelio. Bueno, pues esto es lo que pasa en Listra. En Listra también
pasan un tiempo. ¿Pero qué ocurre en Listra? Ya os dije que en Listra mueren de éxito. Entran en la ciudad que los quieren adorar como dioses. Pero al cabo de un tiempo, pues claro, la predicación de Pablo y Bernabé divide a los judíos de la ciudad. Los divide. Y un día estos judíos han recibido noticias de los judíos de Iconio y de Antioquía, que están enfadadísimos y quieren abortar totalmente y frenar la carrera de Pablo y Bernabé. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que los judíos de Listra, incitados por los de Iconio y Antioquía, deciden perseguirlos. Y un día, pues cogen a Pablo, lo encuentran, quizás cuando iba a hacer un recado, iba por la calle, debía ir solo, lo que sea, lo cogen, lo arrastran fuera de la ciudad. Dicen, ¿vas a dejar de hablar de una vez de ese Jesús de Nazaret? Se te va a acabar la historia. Lo arrastran y ¿qué hacen? Empiezan a apedrearlo, como a un blasfemo. Empiezan a apedrearlo. ¿En quién creéis que debía pensar Pablo en esos momentos, arrastrado fuera de la ciudad y apedreado? Esteban. Él que había presenciado la muerte de Esteban, que había estado allí plantado, viendo cómo sus colegas judíos lo apedreaban. Ahora él es apedreado, él es arrastrado y apedreado por otros judíos. Pues Pablo posiblemente se acordó de Esteban. ¡Ay, Esteban, que estás con nuestro Señor! Señor Jesús, acordaos de mí, tened piedad de mí. Pues, ¿qué creéis que debía hacer desde el cielo Esteban? Esteban debió salvar a Pablo. Los judíos dejan a Pablo por muerto y se van y lo dejan allí, tendido, sangrando. Pero Pablo no estaba muerto, no estaba muerto. Mientras tanto, ¿qué ocurría en Listra, en la ciudad? Cae la noche y Eunice, Loida, Timoteo, ¿dónde está Pablo? Ha salido y no vuelve. Y Bernabé, vámonos. Y entonces salen y les dicen, mirad que ha habido un tumulto muy grande en la ciudad con los judíos, parece que han ido a apedrear a Pablo. Salen fuera de la ciudad y allá lo encuentran, pobre Pablo, medio muerto, medio vivo, pero a la que se acercan a él y lo tocan, Pablo se despeja, se levanta, estoy vivo, y por su propio pie regresa caminando con sus compañeros a la ciudad. Vivito y coleando, se ha salvado de nuevo. Bueno, pero claro, llegan a casa de Eunice y Timoteo y todo, y les dicen, los gentiles convertidos, los creyentes, les dicen, tenéis que marchar, porque es que han intentado matar a Pablo y Bernabé, detrás de Pablo vas tú, os persiguen, tenéis que iros, mirad, escapad a la ciudad de Derbe, que no está muy lejos de aquí, y allá pues encontraréis refugio. Así que tenemos la siguiente parada del viaje, Derbe, a unos 40-50 kilómetros de Listra. Y allí en Derbe, pues también Pablo y Bernabé, ¿qué creéis? ¿Que se están quietecitos? No. Bernabé se recupera de sus heridas, de sus magulladuras, pero es igual, tiene una energía inagotable y siguen anunciando a Jesús. Y en Derbe se funda una nueva comunidad. Y de Derbe es un personaje que aparecerá en los Hechos de los Apóstoles más adelante, en el capítulo 20, que se llama Gayo, Gayo de Derbe. El nombre romano, posiblemente era un gentil, una conversión más de Pablo y Bernabé. Después de estar en Derbe un tiempo, pues bueno, ya han pasado un año en Antioquía, otro año en Iconio, otro tiempo en Listra, han pasado casi 4 años. Pues deciden volver, regresar a su Antioquía, la de Siria, su sede, su base de operaciones. Deciden regresar y dicen, ya hemos tenido un viaje largo, hemos fundado comunidades, hemos predicado a Jesús entre los gentiles, ya hemos visto que con los judíos la cosa no funciona, nos rechazan, nos persiguen, nos apedrean. ¿Qué más necesitan para saber que su misión, su futuro está en el mundo gentil, en el ancho mundo? Ya no tienen que insistir tanto en volver a los judíos. Bueno, pues
Pablo y Bernabé deciden regresar. Lo más fácil desde Derbe sería volver por tierra, pasando por Cilicia hasta Antioquía. Fijaros que no les quedaba muy lejos, unos 100 y pico de kilómetros. ¿Pero por qué deciden volver hacia atrás? Porque quieren volver a pasar por todas estas ciudades donde han ido antes, hasta Pergue. ¿Por qué quieren volver? Para consolidar a las comunidades. Eso es visión apostólica. Volvemos a Listra, volvemos a Iconio, volvemos a Antioquía para ver a nuestros hermanos. ¿Y qué hacen? Pues sí, los consolidan, los reafirman, los visitan, los bendicen. Y hacen una cosa muy interesante, que es que dice que designan presbíteros. La palabra presbítero en griego quiere decir anciano. En realidad lo que hacen es elegir entre las comunidades a unos ancianos, pues hombres sabios, prudentes, que puedan hacer un liderazgo en la comunidad, que puedan ejercer esa función de consejeros, de pastores. Pero hoy podríamos decir, en lenguaje moderno, que de alguna manera consagran sacerdotes a estos hombres sabios y prudentes. Es como si, de alguna manera, salvando las diferencias, Pablo y Bernabé fueran obispos que consagran sacerdotes para las comunidades. En realidad, Pablo y Bernabé son apóstoles que sí consagran y bendicen a estos ancianos buenos para que conduzcan y lideren las nuevas comunidades. En total tenemos 7 ciudades, porque al final, antes de embarcarse, en Perga también fundan una comunidad. Salamina, Pafos, Perga, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Estas ciudades son una constelación de comunidades que Pablo y Bernabé han fundado en su primer viaje. Por fin en Perga se embarcan y en barco hasta Seleucia y hasta Antioquía. Por fin en casa, regreso al hogar. Qué descanso y qué alegría más grande debían tener después de esos 4 años de aventuras, de predicaciones, de éxitos, de persecuciones, de piedras, de familias acogedoras, de nuevos discípulos, pero también la tristeza de ver que los judíos rechazan el mensaje y la persona de Jesús. Pero bueno, regresan a Antioquía y la comunidad pues los acoge de mil amores, y allá pues descansan una temporada. Pero ya veremos que las cosas no quedan aquí. En Antioquía han pasado otros acontecimientos. La paz no va a ser definitiva. Bien, este ha sido el primer viaje de Pablo y Bernabé. ¿Qué nos enseña este viaje? Muchas cosas. Primero, ese espíritu misionero que no se detiene ante nada, ni ante caminos dificultosos, fríos, calores, bandoleros, cansancio, viajes, conocer gente nueva. Ese espíritu de fervor evangélico, de predicar a Jesús. La capacidad de Pablo de adaptarse a cada público, de predicar a Dios entre gentiles, entre judíos, de intentar convencerlos a todos de su mensaje, de intentar que todos acojan la salvación. Y ahora una cosa interesante. ¿Por qué creéis que Pablo insistía tanto en ir a las sinagogas de los judíos? ¿Por qué? Hay que comprender un poco la mentalidad judía de Pablo. Pablo era un fariseo, era un judío. Y como buen fariseo y buen judío, estaba convencido de que su pueblo tenía que salvarse. Y quería que su pueblo se salvara, que su gente se salvara. Claro, después de la experiencia con Jesús, Pablo sabe que la salvación ya no está en la vieja ley judía, sino en Jesús. Pero Pablo sigue creyendo que el pueblo de Israel es un pueblo preferido y amado por Dios. La gran pena y la gran preocupación de Pablo es que mis hermanos de fe se pierdan. Por eso insiste tanto en ir a las sinagogas y en predicar a los judíos, porque quiere que los judíos abracen la fe en Jesús. Pero claro, los judíos, algunos sí, pero no todos. Algunos se resisten. Por eso ese empeño de Pablo en ir a los judíos, porque quiere a sus hermanos de fe. Pero el Espíritu le está continuamente demostrando, con los hechos, que no tiene que insistir quizás tanto en ir a los judíos, que quizás tiene que abrirse más a los gentiles. Mirad, si hoy Pablo y Bernabé vivieran hoy,
podríamos pensar, ¿quiénes serían? ¿Serían un par de misioneros entusiastas? ¿Un par de oradores cañeros, ¿no?, que diríamos en nuestro lenguaje de hoy? Imaginaros que Pablo y Bernabé empiezan a ir de parroquia en parroquia, nuestras sinagogas, de parroquia en parroquia predicando pues, a los cristianos de las parroquias, a los creyentes. Ahora, imaginaros que el discurso de Pablo y Bernabé fuera tan rompedor, tan radicalmente cristiano, tan profundo, que la gente empezara a estar inquieta y dijeran, os estáis pasando un poco. Imaginaros, pues podría suceder que en las parroquias expulsaran a 2 misioneros tan entusiastas y tan convencidos, porque son demasiado coherentes, porque son demasiado exigentes, porque nos piden a los cristianos que nos despertemos un poco de nuestra comodidad, de nuestra fe tranquila y de nuestra fe, pues de cumplir, y ya está. ¿Qué pasa si estos misioneros nos dijeran, hey, moveros un poco, tenéis que salir al mundo, tenéis que anunciar a Jesús, tenéis que ser más coherentes, tenéis que trabajar más por los pobres, tenéis que hacer más cosas? No basta con ir a misa. Mucha gente se incomodaría. Y ya lo hemos hablado en otras clases. Imaginaros que los propios sacerdotes y las autoridades de la Iglesia dijeran, fuera. ¿Dónde tendrían que ir a predicar estos misioneros? Pues ya no podrían entrar en las parroquias y tendrían que ir al parque de la Ciudadela, a las calles, a las plazas. ¿Quién sabe? Ojalá no sea así. Y ojalá nosotros, creyentes, que no somos ni más ni menos que ellos, pues también sepamos dar este testimonio en el mundo, como ellos, saliendo de la comodidad, sin miedo. Bueno, este es el primer viaje. Continuaremos siguiendo las aventuras de nuestros amigos. Gracias por escuchar. Hoy ha sido un poco larga la clase, pero ha valido la pena. Gracias.